Una vez más nos encontramos aquí, ¿no? Adorando al Señor. Ha sido un precioso tiempo de alabanza, de adoración. Yo no sé usted, pero yo me deleito alabando al Señor. Y debemos realmente sentir ese gozo, ¿no? Ese privilegio de adorar al Señor. Y asimismo ese privilegio de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que les voy a pedir, mis hermanos, que me acompañen en la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Y leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Amén. Padre celestial, bendito Señor, te doy las gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ellas nos enseñas, Señor, lo que tenemos que hacer en nuestras vidas para, Dios mío, ser bendecidos, para prosperar y para tener una vida eterna, Señor. Dios mío, abre nuestros corazones conforme a la necesidad, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. He aquí, Dios mío, estoy delante de ti. Tú conoces lo más profundo de mi corazón, Señor. Límpiame, lávame y usa mi vida, Señor. Pon tu palabra en mis labios, Señor, y que no hable yo, sino que sea tu Santo Espíritu a través de mí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, hermanos. El tema de este mensaje se titula Temor de Dios. Nosotros cuando a veces podemos ver esta palabra, ¿no? Temor. A lo mejor rápidamente nos podemos imaginar que tiene una relación con el miedo, ¿verdad? Cuando dice temor, tengo temor, cuando hemos escuchado. Y se puede relacionar con la palabra miedo, también significa esto en sí, pero también de acuerdo a quizás alguna situación preocupante o de ansiedad que uno está viviendo, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, a lo mejor vemos como a poco más de un año el mundo entero se ha visto golpeado por esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy está causando estragos. Y vemos cómo el año pasado toda la gente estaba con un temor, con un miedo a lo desconocido de este virus, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar, no solamente al virus, sino también a la economía, el impacto que esta pandemia estaba causando y desde luego que ha causado. Y esto en sí nos causaba incertidumbre, nos causaba miedo, temor, ansiedad, preocupación, que qué iba a pasar, ¿no? Porque algo nunca así se había visto en la humanidad, algo que colapsara a todas las naciones, ¿no? Y vemos como un minúsculo e imperceptible casi virus, o sea, casi imperceptible al ojo humano, colapsó totalmente el mundo entero. Vemos cómo se realizaron demasiados cambios. A partir de hoy, toda la humanidad tuvo que optar por muchos cambios en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de socializar, en nuestra manera incluso de viajar por el mundo, ¿verdad? Vemos cómo el mundo entero ha tenido que tomar una serie de medidas para llevar por decir así, una especie de normalidad, a pesar de que no la estamos viviendo como antes, ¿verdad? Se guardan las distancias sociales, ahora los aforos en los lugares, ¿verdad? El círculo solamente con el que uno puede compartir son con los más allegados. Vemos también como los geles, el lavado de manos, todo eso ahora forma parte de nuestro día a día. Y estos cambios trascendentales se vieron en nuestra vida, en nuestro entorno y en todas las naciones. Y al principio esto nos causaba miedo, pánico. Y no diga que no, porque a lo mejor usted dice, no, yo que tenía mi fe allí en Dios. No, realmente todos de alguna manera fuimos sorprendidos. Tuvimos ese miedo, ¿no? A todo esto que estaba sucediendo. Y aunque ese miedo, lo podemos decir como especie de temor a lo que estaba sucediendo, hoy ya la gente como que ha ido perdiendo esto, ¿verdad? Ya la gente ya se habitúa a esta nueva normalidad,
ya se está acostumbrando, ¿verdad? A lo que ya más de un año estamos viviendo. Estamos como volviendo a lo mismo ya, a retomar los trabajos, a retomar nuestra vida diaria. Y les decía antes, pues la mascarilla se ha vuelto parte de nuestro día a día. Es como coger las llaves, también coge la mascarilla, ¿verdad? La cartera, el bolso. Esto siempre va ahí, no te olvidas ya. Y en sí, pues, la gente se ha ido acostumbrando. Pero esta tarde, del temor del cual yo les quiero hablar, no tiene que ver en sí con el miedo, no, sino es más bien un temor reverencial. Es como decir un temor del bueno, ¿no? Donde la Biblia nos habla de este temor. Nos especifica en algunos pasajes bíblicos del temor de Dios. Note que he dicho temor de Dios, no temor a Dios. Porque el tener temor a Dios es cuando usted se siente condenado por el pecado, por la mentira, por el engaño. Porque cuando usted falla, usted siente ese miedo, miedo al juicio. Su alma inmortal sabe que hay un juicio, aunque no lo quiera reconocer ahora. Entonces vamos a hablar de temor de Dios, que en sí, esta clase de temor no es malo. Esta clase de temor es bueno, porque la Biblia lo califica como ese temor reverente, de respeto y reconocimiento a Dios. ¿De quién es Él? Amén. Es el reconocimiento de la majestad, el poder y santidad de Dios. Es ese respeto y reverencia filial que Dios desea de sus hijos y, ¿por qué no también de su creación? Es ese temor del cual muchos hoy en día carecen. De hecho, casi toda la humanidad, hermanos, carece de esta reverencia a Dios. Hoy en día vemos cómo la humanidad está sumergida en la falta de respeto al nombre y a la presencia de Dios. Vemos cómo realmente la Biblia nos enseña que hasta el mismo Señor Jesús, cuando pisó esta tierra, cuando se encarnó, lo fue rechazado. No le tenían respeto, ¿verdad? No le tenían reverencia. No había temor de Dios en aquellos tiempos y en el día de hoy tampoco lo hay a Dios. Vemos cómo la Biblia, este libro sagrado que es la palabra de Dios, es rechazado, no tiene respeto ni tiene reverencia, no hay temor de parte de la humanidad hacia Él. Un mundo sumergido en la falta del temor de Dios, donde todos hacen lo que les parece. Hacen y dicen y piensan lo que ellos creen que es correcto, donde no hay cavidad para los mandamientos de Dios, donde hay ideas, pensamientos y enseñanzas de sabiduría humana que se llegan a endiosar. ¿Y la palabra de Dios dónde está? Se ha quitado a Dios de los hogares, de las escuelas, de los gobiernos. Se ha quitado a Dios, y es lamentable decir esto, hasta de las iglesias. Es así, pero es una triste realidad. Nosotros, hoy en día, aparentemente parece que tememos a Dios, pero esto no es así, hermanos. Este temor del cual la Biblia nos ha enseñado que debemos de sentir al Señor, y no es de miedo, no es de miedo ni de condenación, sino es de reverencia y de respeto a Dios, se ha perdido dentro de la iglesia. Amén. Quizás no nos damos cuenta, porque llevamos un día tan ajetreado, una semana tan ajetreada, que vamos como acostumbrándonos, ¿verdad? Así como decía antes a esta realidad de la pandemia, pues ahora nos estamos acostumbrando que un día sí, estamos en la iglesia, un día servimos, otro día no, vamos al culto, oramos, hacemos quizás un devocional, pero a veces olvidamos que hay un área de nuestra vida, o quizás todas las áreas de nuestra vida, que están perdiendo ese temor a Dios. Así le va al mundo, hermanos. Así le va al mundo por haber quitado a Dios de todos aquellos lugares donde Él merece el lugar de honor. Esta realidad la vivimos cada día y en nuestro entorno. Y realmente esto no debería asombrarnos, porque la Biblia nos advierte
de cómo sería la humanidad a día de hoy. En casa les invito a que ustedes lean en 2 de Timoteo capítulo 3, donde nos detalla cómo será el carácter de los hombres en los postreros días. Sin temor ni reverencia a nadie, ni a los padres, ni a la familia, a nadie, mucho menos a Dios, a su Creador. Hay personas que dicen tener respeto a Dios, ¿verdad? A lo mejor ustedes se han topado con gente, no, yo creo en Dios. No, sí, yo creo en yo creo que hay un Dios, sí. Hasta le dicen Diosito, no, yo sé que Diosito me guarda, dicen. Pero no es Diosito ni Diosote, Él es Dios. Amén. Amén. Y de alguna u otra forma han creído que hay un Dios, quizás por costumbre, quizás porque desde niño se le implantó a lo mejor esa costumbre de que hay un Dios, pero no hay temor de Dios en sus vidas. Viven a su manera. Yo creo en Dios, pero bueno, ahí está, a mi manera. No, yo respeto las cosas de Dios, yo respeto lo que tú me hablas, pero bueno, yo sé cómo le temo a Dios. O sea, se inventan su Dios ellos. Se inventan un Dios que no les exhorta. Se inventan un Dios que les permite hacer lo que ellos quieren. Es lastimoso escuchar esto, pero es así. Está sucediendo allá afuera. Y puede que también dentro de la iglesia. El Señor nos demanda, hermanos, que nosotros tengamos ese temor reverencial a su presencia. A veces, como estas personas nos dicen, ¿no?, cuando se les evangeliza, yo creo en Dios a mi manera, pero realmente no quieren creer realmente en lo que Dios demanda, en lo que su palabra pide: santidad, arrepentimiento genuino, que le adoremos en espíritu y verdad. Eso no quieren aceptarlo en su vida. Vemos cómo el mundo en el que vivimos, nuestro entorno, estamos rodeados de gente nada temerosa de Dios. Blasfeman su nombre, y esto es verdad. Blasfeman el nombre de Dios, lo tiran por el suelo, hacen con él lo que quieran, hacen promesas o juramentos en el nombre de Dios en vano, porque no las cumplen. No las cumplen. Si analizamos en profundidad la sociedad en la que hoy nos movemos, hermanos y hermanas, todo radica en la falta de reverencia, la falta de temor a Dios. Todo lo que vemos alrededor del mundo, la maldad, el desastre que vemos, el colapso, la corrupción que vemos alrededor del mundo, todo esto no es nada más y nada menos, hermanos, que la falta de temor a Dios. Los gobiernos que hay corruptos, hijos desobedientes, hogares destruidos, porque se ha quitado a Dios del lugar que le corresponde. Naciones que van cada vez de mal en peor. No han buscado al Señor y no quieren buscarlo. No hay respeto, no hay reverencia. Lo niegan. Es más fácil negar al Señor. Es más fácil decir, pero si Dios existiera, ¿por qué permite tanta maldad? Es más fácil decir, pero si Dios existe, si tu Dios, del Dios que tú me hablas, es real, ¿por qué permite todo lo que está pasando? En eso mucha gente se respalda, se justifica, pero ¿por qué realmente no deberían hacerse o formularse otro tipo de pregunta? Y es, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿En qué lugar está Dios en mi nación? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi hogar? Esta es la pregunta correcta que debería hacerse la gente. Porque es ahí donde se ha perdido la falta de temor. Y es ahí donde empiezan los desastres en el mundo entero. Cuando se le da la espalda al Señor. Esto resulta más fácil, echarle la culpa a quien sea. Y en este caso a Dios. Hay gente que es atea, que dice que no cree en el Señor. Pero realmente sí que creen, porque si no, no negarían que hay Dios.
No negarían o sea, hablarían del tema en sí. Todo esto, hermanos, hablando de aquellos que realmente del mundo, como está a día de hoy, de la gente incrédula o de la gente que cree que hay un Dios, pero viven a su manera. Pero mi preocupación en parte es de lo que piensa la iglesia, de lo que siente la iglesia, de que si aún hay ese temor en el corazón de la iglesia a Dios. Nosotros que hemos tenido esa experiencia con Dios, ese encuentro, ese momento tan hermoso donde Dios nos rescató del pozo en el que estábamos, nos salvó, nos redimió. Hemos experimentado ese arrepentimiento y hemos sentido ese temor de Dios en algún momento de nuestras vidas. Y hasta el día de hoy a lo mejor lo sentimos, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no está bien, decimos, oh Señor, perdóname. Ahí hay temor de Dios. Pero cada vez esto es como que se va disipando, cada vez como que se va haciendo algo más débil. La reverencia a Dios. Los niños, padres, hoy en día, en los hogares, ya nos enseña que hay que tenerle respeto a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. En las escuelas, todo se habla es de endiosar al ser humano, de endiosar a la ciencia, de endiosar a las religiones, a las costumbres. Pero Dios no está. A Dios lo hemos olvidado. Hemos dejado al Creador. Y hoy en los hogares, incluso cristianos, ya no se le enseña a los hijos a temer a Dios, a tenerle respeto. Y es por eso que hoy en día vemos generaciones perdidas, hermanos. Hijos que andan en tinieblas. Y es por eso que la palabra también nos enseña que hay que instruir a los niños desde pequeños. Hay que enseñarles reverencia a Dios. Nosotros tenemos ese temor del Señor en nuestras vidas. ¿Será que como padres, como abuelos, tenemos realmente ese temor de Dios en nuestros corazones para que ellos puedan ver en nosotros, wow, mi padre y mi madre, mi abuelo y mi abuela respetan a Dios, tienen esa reverencia ante Dios, ante todas las cosas que tengan que ver con el Señor? Nosotros hemos de reconocer que muchas veces queremos las bendiciones de Dios y está bien. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sane, que Dios nos prospere. No es nada malo esto, porque se lo estamos pidiendo al Señor. Pero muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Y esto es muy triste a veces cuando uno lo piensa. Solamente queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos a Dios en nuestras vidas. No hay temor de Dios en nosotros, aún llamándonos cristianos, aún llamándonos hijos de Dios. No hay temor de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos al Dios que nos exhorta. Queremos al Dios que nos prospera, pero no aquel que nos disciplina. Porque en la disciplina Dios nos forma y nos perfecciona. Amén. Amén. Cuando Dios nos prueba también, nos afirma y nos fortalece. Así es Dios. Pero muchas veces no lo queremos así a Dios. Y se pierde ese temor del Señor. Se pierde ese respeto. Porque Dios no me bendice cuando yo quiero. Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo. Dios me manda pruebas cuando no las necesito o no me apetece tenerlas. Aunque me hagan bien, pero no las quiero tener. Pues así es Dios. Dios trabaja de esta manera con nosotros. No para conocernos, sino para que nosotros conozcamos qué hay dentro de nosotros mismos. La gente
Y ahora la iglesia ha perdido ese temor al Señor. Lo está perdiendo. Nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que tener esto muy presente. Y cada día no estaría mal que en nuestras oraciones incluyamos, Señor, que tu temor esté en mi vida. Que tu temor, Señor, cada día aumente más en mi vida. Ese temor del bueno, ese temor que nos ayuda a andar en una vida correcta, en una vida íntegra y honesta delante de Él y delante de los hombres. Amén. El Señor nos rescató cuando no lo merecíamos. Nos dio el valor que nadie nos ha dado, hermanos. Y aún así nosotros no tenemos respeto, no tenemos reverencia. Deberíamos meditar en que este temor que tenemos que sentir, tener en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, incentivar esto. Tenemos que tenerlo en cuenta de que esto nos hace realmente felices. Nos ayuda, es para nuestro bien tener temor de Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos, en esta tarde. Y solo contéstela en su corazón. ¿Verdad que cuando usted ama a una persona, cuando usted le quiere tanto, usted le respeta, verdad? Usted le ama, usted le cuida, usted trata de no ofender a esa persona. ¿Qué hay ahí? Hay temor, hay un tipo de respeto, hay reverencia a esa persona también. ¿Y por qué a Dios no le tenemos esto? ¿Por qué a Dios no le tenemos reverencia ni respeto, aun cuando venimos y llegamos? ¿Verdad? A veces hay móviles encendidos en medio del culto. Son 2 horas, hermanos, incluso a veces ni 2 horas, que le dedicamos este tiempo al Señor y estamos con el móvil así, el volumen alto. Es que me llaman. No, deje en las manos del Señor todo lo demás y céntrese en adorar al Señor. Eso es falta de temor cuando hacemos esto aquí. Falta de temor. No hay un respeto, no hay una consideración hacia el Dios de los cielos y la tierra. El que lo creó todo. El que a usted lo creó. El que le ha permitido estar aquí al día de hoy. El que le ha dado un día más de vida. No hay reverencia. Analicemos nuestra vida si realmente está siendo reverente a Dios. Y no hablo, hermanos, de cuando estamos aquí en el culto, porque aquí en el culto todos somos santos, ¿no? Aquí todos venimos con una aureola. Todos venimos, hermano, hermanita. Pero ¿y cuando estamos fuera? Cuando estamos en el hogar, ¿también hay el temor del Señor en nuestras vidas? Cuando estamos en el trabajo, ¿está el temor del Señor en nuestras vidas? Eso que da ese testimonio y dice, esta persona es diferente. No sigue las costumbres ni las corrientes del mundo, sino que hay algo diferente en esa persona. No saben qué es, pero tú sí sabes qué es. Y es el temor al Señor. ¿Realmente esto está en tu vida? Ese respeto hacia Dios. Y sabe que no solamente cuando alguien le ve, no solamente cuando en el hogar alguien le ve, usted tiene que ser correcto, no. Sino en todo momento y donde usted esté. Aun cuando nadie físicamente le ve. Porque sabemos que Dios es omnipresente y Él lo sabe todo, lo ve todo, lo escudriña todo. Conoce todas las intenciones de nuestro corazón y sabe si realmente tenemos respeto hacia Él. Cuando está el temor de Dios en nuestras vidas, todo lo que haremos, hermanos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, será bueno, será correcto, será íntegro delante de Él. Amén. Y es una forma en la que nosotros podemos autoevaluarnos si realmente queremos agradar a Dios con toda nuestra vida. Aun cuando nadie nos ve, sabemos que Dios nos ve y queremos agradarle. Como les decía antes, hay veces que uno, Señor, dije esto, perdóname, Señor. Hay temor de Dios en ese momento.
Hay temor de Dios aún en los niños. Cuando tú les has enseñado, honra a tu padre y a tu madre, y de pronto el niño desobedeció en ese momento y luego dice, mamá, te pido perdón, papá, te pido. Estás enseñándole temor del Señor a ese hijo. ¿Qué es lo que hace tanta falta hoy en el mundo, hoy en los hogares? Sabemos que Dios lo sabe todo. Y Él nos está viendo. Lo más íntimo de nuestro ser lo sabe. El Espíritu Santo conoce cada intención de nuestro ser. Y Él examina nuestra vida. Pero yo me pregunto si nosotros lo hacemos. Si nosotros estamos examinando ese temor de Dios en nuestros corazones. Puede ser que aparentemente estemos pensando que hay un tipo de reverencia, pero puede ser falsa, hermanos. Como les decía antes, aquí actuamos de una manera, pero fuera actuamos de otra. Nuestro testimonio, lo que estamos demostrando, lo que otros ven, realmente dice mucho. Realmente dice y habla de si hay ese respeto a Dios. Cuando quizás salimos de aquí del culto, nos quitamos la aureola y la guardamos en el bolso y volvemos a ser lo que somos. A lo mejor. No lo sé. Por eso les digo que examinemos nuestra vida. Hoy en día, si el mundo no tiene el temor del Señor, nosotros deberíamos tenerlo. Porque hemos creído en Él. Porque Él nos ha salvado, nos ha redimido. Hay una forma también, hermanos, en la que muchas veces podemos darnos cuenta que hay falta de temor en nuestras vidas. Y es cuando criticamos al hermano. Es cuando hablamos mal de una persona. Llámese hermano, hermana, pastor, jefe, amigo, vecino, vecina, cuñado, familia. Porque somos así. Somos tan fáciles para criticar, difamar, chismear de la gente. Y ahí no hay temor de Dios. No hay reverencia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios creó también a esa persona. Dios hizo a esa persona. Y cuando usted se queja o critica o murmura a esa persona, usted está criticando la obra de Dios. Usted está criticando lo que Dios hizo. Y es verdad que a veces no nos gustan ciertas cosas de algunas personas. Pero ¿y nosotros? Nosotros a veces vamos al espejo y nos miramos y decimos, no me gusto cómo hablo, no me gusto cómo estoy haciendo las cosas. Pero no para autoculparse, sino para que usted tenga un cambio y le permita a Dios obrar en su vida. Para que ese temor del Señor se acreciente más en su corazón. Esta es una forma en la que podemos nosotros también examinarnos. Cuando hablamos mal del hermano. Aquí alabamos al Señor y adoramos todo, y cuando estamos a lo mejor en la esquina, uy, ¿sabes cómo fue la hermana vestida, no? Uy, ¿sabes cómo fue el pastor vestido? No se puso la americana. ¿Verdad? A veces suele pasar, hermanos. Uy, ¿sabes cómo el hermano cantó? No puso la alabanza que me gusta. Es que no era para ti. Era para el Señor esa alabanza. Así es. Uy, ¿sabes que la hermana no me saludó? El hermano no me saludó. Está amargado ese hermano. ¿No? Es así. Pero estamos criticando y murmurando a quien Dios también ama. Por quien Dios también dio la vida. La obra de sus manos son todas las personas. Crean o no en Él. Nuestro deber es tener respeto a Dios, respeto al prójimo. Porque para nosotros es muy fácil señalar. Es muy fácil quitarle la astilla en el ojo ajeno, pero no ver el tronco que tenemos en el nuestro. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Tenemos reverencia a Dios, demostrando que amamos al hermano aunque a veces sea complicado y difícil? Eso es temor a Dios. Eso es el temor del Señor en nuestras vidas. El que amemos al prójimo. El que no lo hundamos, sea como sea. Porque si Dios lo ama, yo también tengo que amarlo.
El temor de Dios, del cual el mundo ignora, y espero que la iglesia no, es el que causa, hermanos, tal alegría. Como hemos leído el versículo de antes, cuando dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado, esta palabra significa feliz, gozoso, alegre. O sea que somos felices cuando tememos al Señor. Cuando esa reverencia, ese respeto a Dios está en nuestras vidas. Y nos deleitamos en hacer su voluntad, en obedecer su palabra, no porque alguien nos lo imponga, no porque alguien nos obligue, sino porque ese temor que sentimos al Señor está en nuestros corazones y lo que más deseamos es agradarle. Amén. El temor de Dios es el inicio de la bendición de ser sabio en el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. En Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Wow! ¿Usted se imagina si todas las naciones aplicaran esto a su vida? El temor del Señor. Madre mía, la sabiduría que tendrían las naciones, los gobiernos para conducir a los países. Dios los bendeciría. Y no con sabiduría humana, que es la diabólica. Porque esa sabiduría humana solamente se tiene para idolatrarse, ¿verdad? Pero la sabiduría que viene de Dios es la que nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo a la palabra y al propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. El temor de Dios, no a Dios, sino de Dios, es el que abre su mano para bendecirte, hermano y hermana. Y esto es precioso. Como decía antes, todos queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Es el que abre su mano para bendecirnos y prosperarnos. Y miremos en Salmo 128, cuando nos dice, del 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero fíjense que en el que hemos leído en el 1, dice, todo aquel que teme, ¿qué le va a hacer? Que cuando comiere del trabajo de sus manos, es decir, tú temes a Dios, tú le tienes un respeto a Dios, tú amas las cosas del Señor, te interesas por el Señor, quieres agradarle al Señor, y todo este temor hay en tu vida para agradar a Dios. Todo lo que tú hagas, aun cuando tú trabajes, te va a ir bien. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Porque en tu vida has decidido poner el temor de Dios antes que todo. Amén. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Yo digo aleluya. Amén. Aleluya, sí. Gloria a Dios. Pero todo esto radica cuando se teme al Señor, cuando se tiene el temor del Señor, ese respeto a Dios, a la palabra, a los mandamientos que Él nos ha declarado y nos ha revelado. No solamente de labios. Uy, yo temo al Señor. Sí, hermanita, sí, no, yo al Señor. Pero luego hacemos lo contrario de lo que hablamos. El temor del Señor es obedecer su palabra. Es precioso ver cuando dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. No te vas a encontrar una esposa resillosa, una mujer gritona, desastrosa, eso no. Dios te va a bendecir, varón de Dios, mujer de Dios. Cuando tú le temes, cuando en tu vida hay el temor del Señor, tu vida es bendecida. Y dice, aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es precioso. El temor del Señor es lo que provoca, mis hermanos, que habitemos confiados. Porque Dios guarda de nosotros y de los nuestros.
nuestras familias. Y no hay nada que nos haga tener ese temor, pero del miedo, del malo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en Salmos 34:7 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y, ¿qué dice? Los defiende, ¿no? Y los defiende. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es este tipo de temor que cuando tú lo tienes en tu vida, ¿qué pasa? Dice que Él te defiende. Y Él guarda de ti y de los tuyos. Y no vas a tener miedo, ni a pandemias, ni pospandemias, ni nada. Porque sabes en quién has confiado. Amén. Amén. Pero fíjense lo que dice: alrededor de los que le temen. No dice alrededor de todos, no. De los que le temen. Niños, temor del Señor en sus vidas. Adultos, temor del Señor en sus vidas. ¿Para qué? Para que Él acampe alrededor nuestro. Acampe alrededor de este lugar. Amén. Cuando hay reverencia a Dios. En Salmo 115:11 nos dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Es así. Él nos ayuda. Él nos socorre cuando estamos más necesitados y estamos teniendo esa reverencia a Dios, esa búsqueda constante, ese agrado de decir: Señor, yo quiero obedecerte y te obedezco. No solamente se queda en un deseo, sino te obedezco, Señor. El que viene te ayuda, te socorre y dice que es tu escudo. Tu escudo frente a las dificultades, donde puedas tener problemas, pero en tu corazón hay gozo. Y tú dices: oh, es que siento que mi corazón rebosa de gozo. Y aún, yo qué sé, tengo una enfermedad terminal a lo mejor, pero tú sabes en quién has confiado, a quién le has temido. En Salmo 115:13 dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. ¿Habéis visto, niños? ¿Habéis escuchado? Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Dios bendice a aquellos que realmente le temen, le respetan, le adoran, le alaban, le agradecen, le obedecen. Todo esto encierra lo que es el temor del Señor, el agradarle más. Sabiendo esto, hermanos, examinemos cómo está nuestra vida de reverencia y de temor de Dios. ¿Qué lugar de honor ocupa Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares? Les decía antes que deberíamos incluir en nuestras oraciones que Dios acreciente cada vez más ese temor del Señor en nuestras vidas. Yo muchas veces le pido al Señor, le digo: Señor, pon temor en mi corazón, temor a tu palabra, temor a tus mandamientos, temor a tu presencia, hermanos, porque a veces Dios está aquí en medio de nosotros y no hay reverencia. No hay realmente ese corazón dispuesto para percibir lo que Dios quiere hacer. Y entonces Dios dice: bueno, pues no puedo hacer nada en ellos. No puedo porque no hay reverencia, no me respetan, no tienen ese temor. Se están dejando llevar por el mundo, dejan que las costumbres del mundo entren a la iglesia, la frialdad del mundo entra a la iglesia, en vez de hacer todo lo contrario, enseñarles nosotros al mundo ese temor de Dios. Hermanos, cuando nosotros decidimos agradarle a Dios con todo nuestro ser y nuestro corazón, le aseguro, mi hermano, le garantizo, por la palabra que está escrita, hermanos, y porque yo he sido tan bendecida y he experimentado en mi vida cosas maravillosas de parte de Dios, y más que voy a experimentar, porque yo quiero agradarle al Señor. Y yo quiero que ese temor de Dios sea creciente más en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi descendencia, y que se levante una generación que tema al Señor, que se agrade del Señor, que se deleite en el Señor. Pero eso comienza con nosotros.
Comienza con nosotros. Le garantizo que cuando su vida honra a Dios, su bendición, la bendición del Altísimo le va a seguir a todos lados. Y usted no va a tener que perseguir las bendiciones, sino que a usted lo van a seguir las bendiciones. Amén. Porque es así, porque hemos decidido agradar a Dios, poner nuestra confianza en el Señor, temer a su santo nombre y a su presencia. Quiero culminar, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio 10, 12, 13, donde nos dice, esta palabra es preciosa, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Es una pregunta que nos hace. Una pregunta que le hizo al pueblo de Israel y te la está haciendo a ti hoy. Me la está haciendo a mí hoy. ¿Qué es lo que pide Dios de su iglesia? Del pueblo que Él escogió. Fíjense que no se la estaba pidiendo a todas las naciones, sino se lo estaba demandando al pueblo de Israel, al que Él sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿A ti te sacó de la esclavitud el Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios, a mí también. Pues entonces esta palabra es para ti. Él te dice, pon tu nombre si quieres en vez de oh Israel. Pon tu nombre si quieres. Y dice, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová. ¿Está el temor del Señor en tu vida? ¿Lo deseas? ¿Deseas cada día temer más a Dios? ¿Agradar más a Dios? Cuando existe este temor, hermanos y hermanas, como les decía, la bendición de Dios te sigue a todo lugar. Serás prosperado, afirmado en todo momento. Dios demanda esto de nosotros y debemos de obedecerle, que dice en todo, dice lo que hemos leído, en todo, obedeciendo sus mandamientos. Pero no solamente, hermanos, aquí, no solamente de palabritas, de labios, no solamente para que los demás no vean, sino recuerde que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Él sabe si usted tiene esa reverencia y respeto. No porque a lo mejor aquí vengamos y nos arrodillemos, que está bien. No porque a lo mejor vengamos quizás con la falda más larga que exista en el mundo. No porque nos vistamos con lo más tapado que podamos, que sí, que hay que tener respeto, reverencia, hay que tener decoro al vestirse. Pero Dios ve el corazón. Dios sabe la intención. Si usted realmente tiene reverencia a su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tratar con mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra me has exhortado, me has examinado, Señor. Me has hecho ver, Señor, qué áreas de mi vida no están siendo reverentes a ti, Jesús. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a agradarte, Dios mío. Aún, Padre, cuando nadie nos ve. Aún, Dios mío, cuando nadie sabe lo que estemos haciendo, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú lo estás viendo todo, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, Señor. Que aunque el mundo no tenga temor de Dios, que tu iglesia la tenga, Señor. Que tu pueblo al cual tú redimiste, Señor, tenga temor reverencial, Señor. No temor ni miedo de condenación, Señor, sino ese temor que nos lleva a hacer lo que es correcto, a vivir en justicia, agradándonos y deleitándonos en hacer tu voluntad, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a cada día a conocerte más, a acercarnos más a ti, para que ese temor, Señor, habite en nuestras vidas.
se ensanche en nuestros hogares, Señor, y podamos crear y criar hijos de luz, hijos que teman tu nombre, Señor, hijos que den la imagen de Cristo en sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, porque nosotros somos limitados, Señor, pero podemos dar el paso. Podemos cada día dar un paso más, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que vean en nosotros ese temor del Señor al hablar, al movernos, Señor, al dar testimonio donde quiera que vamos, Señor. Que ese temor de Dios habite en nosotros, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Y que no solamente te busquemos por bendiciones, sino que te busquemos porque te amamos, Señor. Porque te necesitamos, porque reconozcamos, Señor, que sin ti no somos nada. Te doy gracias, Padre Celestial. Y a ti sea siempre, siempre, siempre toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.